estar detrás de cámaras para cualquier situación. Bueno, perfecto. Cuando me digas, arranco nomás. Sí, sí, doctor, ya tenemos 10 participantes. Yo creo que iríamos dando inicio, a ver qué hora estamos. Y 7. 3 minutitos más, igual a todos los participantes, 3 minutitos más daremos para empezar Vale. con más participantes, así darnos unos 10 minutos. Bueno, esperamos 10 minutos. Doctor Germán, daríamos dando inicio, ya nos hemos dado 10 minutos, ya han aumentado los participantes, y así también para que el tiempo no nos alargue mucho. Bueno, empezamos entonces. Perfecto, doctor. Permiso. Bueno, hola grupo, ¿cómo les va? Soy Germán Espil, médico especialista en diagnóstico por imágenes del Hospital Argerit de la ciudad de Buenos Aires, y hoy le vamos a hablar de ecografía de vesículas y vías biliares. Los objetivos de esta charla van a ser repasar las indicaciones de la ecografía de la vesícula y vías biliares, reconocer la anatomía vesicular y de las vías biliares, y reconocer las diferentes enfermedades más frecuentes que comprometen estas estructuras. El ultrasonido, como ustedes ya saben de memoria, es un procedimiento de rutina, de bajo costo, que no utiliza radiación ionizante, nos da información precisa de la patología de la vesícula biliar, nos permite identificar la dilatación de la vía biliar y es una buena guía para procedimientos intervencionistas. La técnica y preparación, como toda ecografía abdominal, son 8 horas de ayuno. Se utiliza el traductor convexo de 3,5 y vamos a tener abordajes en diferentes posiciones para insonar la vesícula y la vía biliar, como la subcostal, intercostal, en decúbito supino, decúbito lateral, etc. Y como ya saben, como toda ecografía, es una evaluación dinámica. Los diferentes abordajes. Acá tenemos una imagen, el abordaje subcostal, que se le pide al paciente que respire hondo y contenga el aire, y por vía subcostal se presiona y se obtiene una imagen de la vesícula. Se va girando el transductor y uno la va alargando y va obteniendo la imagen de la vesícula en diferentes planos. Para los que ya hacen ecografía, esto les va a resultar muy sencillo, pero bueno, hay que ir moviendo. Este es un corte axial de la vesícula y este es un corte longitudinal. Al girar el transductor obtenemos un corte longitudinal y aquí un corte axial. Otra vía que en pacientes que tienen el diafragma más elevado, que nos permite evaluar la vesícula biliar, es en la vía intercostal. Entre las costillas podemos ver, entre la sombra de las costillas podemos insonar la vesícula. También se le puede pedir, si las otras vías fallan, que gire y la podemos evaluar en decúbito lateral subcostal. También nos va a permitir esta ruta de visualización, ver si hay un movimiento de litos o barro biliar, si se mueven o no, o es un pólipo que no tiene movimiento, ¿no? Bueno, acá un repasito de todo lo que vimos: intercostal, axial, cortes longitudinales en las diferentes posiciones. Como la anatomía de la vesícula biliar, su localización es inferior a la fisura interrogal entre el lóbulo derecho e izquierdo. No tiene que medir más de 4 centímetros de diámetro transverso y no más de 10 centímetros de longitud. Si mide más de 10 por 4, estamos hablando de una distensión. El grosor parietal es menor a 4 y el contenido es anecoico, o sea, líquido.
En cuanto al colédoco, al conducto hepático común y colédoco, tiene que ser menor a 7 milímetros, salvo en ancianos y pacientes colicitectomizados. Lo vamos a encontrar el colédoco anterior a la porta, esta es la vena porta, y a la derecha la arteria hepática, esta es la arteria hepática, y este es el colédoco, y nos da la imagen del Mickey Mouse, donde la cabeza del Mickey Mouse es la porta, a la derecha la arteria hepática, a la izquierda la arteria hepática, a la derecha la porta. También este corte, cuando el colédoco está dilatado, nos va a permitir ver la dilatación al tener la oreja derecha de mayor calibre que la izquierda y similar a la porta, ¿no? La vía biliar intrahepática vamos a poder visualizar en la ecografía solo hasta las ramas de segundo orden, y el diámetro tiene que ser menor a 2 milímetros. En cuanto a la patología de la vesícula biliar, vamos a repasar variantes anatómicas, anomalías congénitas, colelitiasis, barro biliar, engrosamiento de la pared, colecistitis aguda, adenomiomatosis, pólipos, vesículas en porcelana y tumores. Las variantes anatómicas. Una muy común es lo que se llama vesícula en gorro frigio, que es esta disposición del fundus vesicular que se pliega sobre el cuerpo de la vesícula. Es una variante muy común y se recomienda ni siquiera nombrarla en los informes porque puede traer angustias en los pacientes que no entiendan bien de qué se trata, solo para conocerla, ¿no? Los pliegues vesiculares, tenemos los pliegues de la unión y pliegues múltiples. Es una variante muy frecuente, como dije, sin relevancia y que no debe confundirse con pólipos, cálculos o tabiques. ¿Bien? Los pliegues no deben confundirse sobre todo con tabiques. Dentro de las anomalías congénitas, que son infrecuentes, vamos a tener anomalías en la forma, que nos va a dar lobulaciones, en el número, duplicación o triplicación de la vesícula, agenesia y los tabiques. Acá tenemos una vesícula bilobulada, acá una duplicada, acá las imágenes, lobulada y duplicada. Son muy infrecuentes, muy infrecuentes, pero vale la pena conocerlas. Siempre alguna vez te toca. Como dijimos, dentro de las anomalías están los tabiques vesiculares, que pueden ser únicos o múltiples, y nos puede dar una vesícula multiseptada cuando son múltiples, y es una anomalía también muy infrecuente que nos compartimentaliza la vesícula y nos altera en el contorno de la misma. Y se puede confundir con los pliegues. Para resumirlo, el pliegue no altera el contorno externo de la vesícula, no genera compartimento y son frecuentes. El tabique altera el contorno externo de la vesícula, genera compartimentos y son muy infrecuentes. Esa es la diferencia. Pasando a la litiasis, que es una patología sumamente frecuente, vista en el 10% de la población. El 75% de los cálculos son de colesterol, el 25% pigmentado, y la ecografía es el método de elección. Pero todos los cálculos en la ecografía se ven ecogénicos, a diferencia de la tomografía, que algunos se ven hipodensos, isodensos, hiperdensos. La ecografía tiene la ventaja sobre la tomografía de que todos los cálculos los vemos hiperecogénicos con sombra posterior. ¿Bien? O sea que la ecografía es más sensible que la tomografía, no así que la resonancia. La litiasis vesicular, como dijimos, se van a ver como imágenes focales redondeadas intraluminales, hiperecogénicas, con sombra acústica posterior, y cuando movilicemos el paciente, van a ser móviles, a diferencia del pólipo. Hay diferentes tipos de forma de cálculos. El cálculo típico es una imagen redondeada, ecogénica, con sombra acústica posterior. Después está lo que se llama el cálculo facetado, que tiene esta morfología algo triangular. Después tenemos la vesícula multimicrolitiásica, que tiene múltiples pequeños
imágenes ecogénicas, puntiformes, todas con sombra posterior y que cuando se agrupan dan una sombra posterior más grande. Estas son las más peligrosas en cuanto a la pancreatitis o a la litiasis coledociana. O puede haber otra forma, un megacálculo ocupando toda la luz de la vesícula, que nos va a dar lo que se llama la triada de West, que ahora la vamos a ver. La triada de West, o signo del doble arco ecogénico, o pared ecosombra. La triada consiste en la pared de la vesícula biliar que se ve ecogénica, es la primera capa. La segunda capa es la superficie del cálculo, y luego viene la sombra acústica. O sea, dos capas ecogénicas y la sombra. Es un signo útil para diferenciar del duodeno normal, o una apariencia similar puede tener la vesícula en porcelana o la colecistitis enfisematosa. Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, en la triada de West, lo que vamos a ver son dos líneas ecogénicas paralelas y sombra posterior marcada. Las dos líneas ecogénicas que eran la pared de la vesícula misma, la primera línea ecogénica, y la segunda línea ecogénica era el borde externo del cálculo. En cambio, en la vesícula de porcelana hay una sola línea ecogénica, porque es la pared de la vesícula calcificada, y luego viene la sombra. En la colecistitis enfisematosa hay una línea ecogénica irregular con sombra posterior débil porque es aire. Y el duodeno vamos a ver las capas intestinales, sombra posterior débil y movimiento del asa. Esa sería la diferencia. Entonces en el West vamos a ver la pared externa ecogénica, la pared externa del cálculo y la sombra. En la vesícula de porcelana solo una capa ecogénica porque es calcificación de la pared, no es litiasis. Y en la colecistitis enfisematosa vamos a ver una imagen ecogénica irregular con sombra débil. Bueno, pasando al barro biliar, son granos de biliurinato de calcio y cristales de colesterol en el seno de una bilis espesa y viscosa. Nos va a dar ecos de alto o bajo nivel sin sombra. Esa es la diferencia con el cálculo, que no va a haber sombra. Puede ser ecogénico, pero no hay sombra. Hay diferentes formas de presentación del barro biliar. Uno es un nivel barro bilis, el barro abajo, la bilis arriba, un nivel barro bilis. Otra forma son los cristales flotando, va a estar el barro flotando entre la bilis, o puede estar ocupando el barro ocupando toda, moldeando toda la luz de la vesícula, eso se le llama vesícula hepatizada, o puede simular microlitos, imágenes redondeadas, pero sin sombra. A veces confunde con litos o con pólipos. Acúmulos de barro o concreción biliar. Hay una imagen redondeada de mayor tamaño, que es una concreción biliar, no es un lito, no es un pólipo, pero puede confundir. Y el último patrón, barro mezclado con litos. O sea que vean que a veces el barro puede engañar. Entonces, ¿cómo diferenciamos barro, litos y pólipo? El barro no tiene sombra y es móvil. El lito tiene sombra y es móvil, y el pólipo es sin sombra y no es móvil. Esto a veces, acá parece fácil, pero a veces plantea sus problemas, ¿no? Otro diagnóstico diferencial es barro versus hemobilia. Cuando hay un sangrado dentro de la luz de la vesícula biliar, puede confundir con barro. Ahí hay que tener en cuenta el cuadro clínico. Y la colecistitis membranosa, cuando hay membranas desprendidas dentro de la vesícula, también es un diagnóstico diferencial del barro biliar. Pasando ahora al engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, sabemos que es un signo inespecífico. Hay innumerables causas que pueden engrosar la pared de la vesícula biliar. Hay causas biliares y no biliares.
hay que valorar siempre el contexto clínico y el grosor, para decir que está engrosada, mayor a 3 milímetros. Fíjense todas las causas de engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Hay causas biliares y no biliares. Dentro de las no biliares, hepatitis, pancreatitis, pielonefritis, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hiponatremia, obstrucción linfática. Todo causa edema de la pared de la vesícula biliar y engrosamiento. O sea que hay que sacarse de la cabeza que el engrosamiento de la vesícula biliar es sinónimo de colecistitis. No, hay muchas causas de engrosamiento de la vesícula biliar. Dentro de las causas biliares puede ser focal o difusa. El focal, pólipo, tumores, adenomiomatosis focal y colecistitis granulomatosa focal. Y dentro de las causas difusas, la colecistitis, la más conocida, los tumores, la adenomiomatosis difusa, e infecciones atípicas como la tuberculosis y el dengue. Diferentes causas de engrosamiento de la pared de la vesícula biliar: hepatitis, todas las hepatitis engrosan la pared de la vesícula biliar; la cirrosis con ascitis nos va a dar engrosamiento de la pared de la vesícula biliar; la insuficiencia cardíaca por edema de tipo congestivo también nos va a engrosar la pared de la vesícula biliar. O sea que no todo engrosamiento es colecistitis. Repitamos ese concepto. La colecistitis aguda es litiásica en el 95%, secundaria a oclusión del cuello vesicular o cístico por un cálculo, y alitiásica en el 5%, asociado a pacientes, por lo general, que están en terapia, lo más frecuente, y se cree que es por éstasis de la bilis. Y se puede complicar con colecistitis enfisematosa, gangrenosa o perforación. Lo que vamos a encontrar, por lo general, es en el 95% de los casos, que va acompañada de litiasis y un marcado engrosamiento de la pared. Como dijimos, los signos de colecistitis aguda: colelitiasis, cálculos impactados, engrosamiento parietal mayor a 3, aumento del tamaño vesicular, líquido perivesicular. Hasta ahí, muchas causas, como ya dijimos, pueden dar esos signos. Y son inespecíficos. Pero hay dos signos que sí son específicos de colecistitis aguda, que es el signo de Murphy ecográfico, que es cuando presionamos con el transductor el punto de Murphy a nivel de la vesícula biliar, y con el ecodoppler ver hiperemia o hiperflujo parietal. Acá tenemos una colecistitis, un cálculo impactado, un engrosamiento de la pared. Otro caso, fíjense que dijimos que no tenía que medir más de 10 centímetros, esta mide más de 10 centímetros, y la pared mide casi 5 milímetros, está engrosada. Acá tenemos engrosamiento de la pared, un cálculo impactado en el bacinete, sombra posterior, líquido perivesicular, una vesícula distendida de más de 10×4, con engrosamiento de más de 3 de la pared, líquido perivesicular. Hay que tener cuidado porque a veces cuando se distiende la vesícula al principio, puede que la pared no llegue a medir 3 milímetros, porque se sobredistiende la vesícula, y creamos que no es un engrosamiento y que no es una colecistitis, pero sí lo es. Si dejamos pasar un poco más de tiempo, vamos a encontrar el engrosamiento. Lo que pasa es que se sobredistendió. Como dijimos, dos signos específicos para diferenciar engrosamientos que no sean colecistitis versus colecistitis es el Murphy ecográfico, o sea, presionar con el transductor en el punto de Murphy, y la hiperemia parietal con el Doppler color. Ponemos el cajón del Doppler color, si vemos que está aumentado el flujo Doppler en la pared, es positivo y nos está hablando de una colecistitis. Dentro de las complicaciones tenemos la colecistitis gangrenosa, la perforación y la colecistitis enfisematosa. La colecistitis gangrenosa es más frecuente en ancianos cardiópatas, nos da leucocitosis y puede pasar que el Murphy ecográfico dé negativo porque hay necrosis parietal y no se pierde la inervación y se pierde el dolor, ¿no?
Y en la ecografía lo que vamos a tener es un engrosamiento estriado en capa de la pared con líneas hiperecogénicas. Este engrosamiento estratificado que vemos aquí. Membranas intraluminales, puede haber abscesos, hematomas luminales o parietales. En este caso hay un engrosamiento estratificado, capas ecogénicas, un lito hacia el bacinete, y bueno, la vesícula. Pero una pared marcadamente engrosada. Dentro de otros hallazgos podemos tener membranas dentro, un absceso perivesicular, acá está la vesícula, el lito impactado y un absceso perivesicular. Acá se ve mejor el absceso. Y hematoma, puede sangrar, el proceso infeccioso puede romper algún pequeño vaso y haber una hemovilia. La perforación es otra complicación, que a veces podemos ver la solución de continuidad y un trayecto, como en este caso, y se pueden generar abscesos perivesiculares, ¿no? O bilis libre en el peritoneo, un coleperitoneo, ¿no? Una peritonitis biliar. En agudo, abscesos parietales o perivesiculares en subagudo y fístulas bilioentéricas en crónico. La colecistitis enfisematosa, otra complicación, se da en ancianos varones y diabéticos, tiene una alta mortalidad, da isquemia parietal, la perforación es 5 veces más frecuente, va a haber organismos productores de gas, puede ocurrir en la pared, o que el aire esté en la pared, o que sea intraluminal, y como ustedes saben, el aire es enemigo de la ecografía, hay que confirmarlo por rayos X o TC. Lo que vamos a ver es gas parietal intraluminal o ambos, y artefactos en cola de cometa. Acá tenemos esta vesícula y vemos que es toda ecogénica, en vez de ser anecoica, la luz es ecogénica. Engrosada la pared y ecogénica. ¿Por qué puede ser ecogénica? Bueno, por sangre aguda o por aire. Acá de vuelta, toda la luz de la vesícula, en vez de ser anecoica, es ecogénica y tiene una débil sombra posterior. Como dijimos, la RX y la tomografía sobre todo es superior a la eco para ver el aire, y acá vemos el aire dentro de la vesícula. Y ahí vemos las burbujas de aire en la RX dentro de la vesícula, una colecistitis enfisematosa. En este caso, el aire, en vez de estar dentro de la luz, está en la pared. Y lo que vamos a tener es la línea parcial ecogénica con sombra débil. Y como dijimos, la RX y la tomografía es superior para valorar el aire. Y acá tenemos una colecistitis enfisematosa parietal. Pasando a la colecistitis crónica, es una condición inflamatoria prolongada de la vesícula biliar en el contexto de polelitiasis, causada por una obstrucción intermitente del cístico o bacinete, o por una alteración en la motilidad. El engrosamiento en la ecografía, lo que vamos a ver es un engrosamiento de la pared vesicular, pero sin distensión ni inflamación. O sea, una vesícula pequeña con engrosamiento parietal. Como en este caso, no está distendida la luz, pero la pared es gruesa. Son episodios repetidos. Otra forma de colecistitis crónica es la colecistitis calcificante o vesícula en porcelana, la que vimos hoy cuando hablamos de la pared ecosombra, que es una forma de calcificación crónica parietal. Es precancerosa, por lo que está indicada la colecistectomía, y lo que vamos a ver es una calcificación de la pared vesicular difusa segmentaria y ausencia de triada de West. En la triada de West, ¿se acuerdan que estaba la pared ecogénica, la pared externa del cálculo y la sombra? Acá hay una sola línea ecogénica, que es la pared calcificada y la sombra. En la RX y en la tomo nos queda aún más claro que es una vesícula en porcelana. La colicistitis santurodermatosa es otra forma de colicistitis crónica, poco frecuente,
y que puede confundir con tumores por el aspecto heterogéneo y el engrosamiento asimétrico de su pared. Es más frecuente en mujeres entre 60 y 70 años. Acá tenemos un caso que vemos un engrosamiento con áreas loculadas líquidas y litiasis. ¿Sí? Fácilmente esto podría confundir con un tumor. Lo que vamos a ver, bueno, marcado engrosamiento focal o difuso de la pared de la vesícula biliar, nódulos parietales hipocoicos en la ecografía o hipodensos en la TC, que son abscesos o focos de inflamación compuestos por macrófagos o lípidos cargados. Litiasis, siempre va acompañada de litiasis, y alteración del plano graso o infiltración hepática, lo que confunde con un carcinoma. Estos áreas loculadas o nódulos hipodensos es la pista, hipocoicos en la eco, hipodensos en la TC, es la pista para diagnosticar una colecistitis granulomatosa versus tumor. Estas líneas hiperdensas que se ve acá en la tomografía es la mucosa. El resto es la pared con esos nodulitos hipodensos o hipoecogénicos en la eco. Esta condición es muy frecuente, es la adenomiomatosis. Es una entidad benigna y asintomática sin potencial maligno. Y histológicamente es una hiperplasia de la capa mucosa y engrosamiento de la capa muscular con herniaciones de la primera dentro de la segunda, conocida como divertículos intramulares o senos de Rokitansky-Aschoff. Estos divertículos pueden contener cristales de colesterol que se visualizan como artefactos en cola de cometa. El que hace ecografía seguro vio esta imagen, los famosos artefactos en cola de cometa de la pared de la vesícula biliar. No es más que adenomiomatosis. En la ecografía, la adenomiomatosis, además del artefacto en cola de cometa, que es específico, podemos ver engrosamiento de la pared vesicular que puede ser difuso o focal, que es un hallazgo inespecífico, es otra causa más de engrosamiento de la pared vesicular, y espacios quísticos dentro de la pared vesicular engrosada, eso sí es específico. Entonces, el artefacto en cola de cometa y los espacios quísticos nos hablan de adenomiomatosis. El engrosamiento, bueno, no. Acá tenemos pared engrosada, artefactos en cola de cometa, adenomiomatosis. Una resonancia, pared engrosada en el fundus, espacios quísticos, ahí se ve el líquido hiperintenso en las secuencias T2, o áreas hipodensas líquidas en la tomografía. También nos ayuda a explicar la adenomiomatosis. En la eco, acá hay una imagen muy magnificada, la luz de la vesícula viene acá, y hay un engrosamiento en el fundus, que uno podría decir un tumor, pero como ve estos espacios quísticos, anecoicos dentro del engrosamiento, piensa en una adenomiomatosis fúngica. Bueno, otro caso está en el engrosamiento con áreas hipodensas de aspecto líquido en la vesícula en la tomografía, y en la eco, que sea líquido, nos habla de adenomiomatosis. Pasamos a los pólipos, algo muy frecuente también de ver. Se lo define como cualquier lesión sobrelevada de la mucosa vesicular. Benigno más del 95%, maligno el 5%, no neoplásicos pueden ser de colesterol e inflamatorio, y los neoplásicos el adenoma, carcinoma y metástasis. El tema del tamaño del pólipo y el seguimiento, bueno, es muy controversial, hay diferentes artículos y recomendaciones. Una muy seguida es que todo pólipo menor a 6 milímetros no requiere seguimiento, porque, como dijimos, más del 95% son benignos, y los pólipos ya mayores a 10 milímetros aumentarían la probabilidad de malignidad. O sea que un punto de corte es 6 milímetros para ver si requiere seguimiento o no. Acá hay una vesícula y acá hay una imagen polipoidea parietal que no tiene sombra, eso es la diferencia del cálculo. Y otro truco que podríamos usar es movilizar el paciente, y si no es móvil, habla a favor de pólipo. Como dijimos, son imágenes focales sobrelevadas, la de la pared, no móviles, sin sombra,
Los de colesterol son hiperecogénicos y pueden ser múltiples, y el adenoma suele ser único. Acá tenemos uno menor a 6 milímetros, ecogénico, no móvil, sin sombra, y acá ya uno más grande, mayor a 10 milímetros, que era un pólipo adenomatoso. Estos sí ya requieren seguimiento, o algunos cirujanos prefieren ir a la policistectomía de entrada. Acá tenemos un pólipo de más de 10 milímetros, ecogénico, sin sombra, adherido a la pared, que era una metástasis de un melanoma. Pasando al carcinoma de vesícula biliar, es la neoplasia biliar más frecuente, es más frecuente en mujeres mayores a 50 años. Los factores del riesgo son la litiasis en más del 70% de los casos, la colecistitis crónica, la vesícula en porcelana, la enfermedad inflamatoria intestinal y la poliposis familiar. Acá tenemos el caso de una masa que ya reemplaza la vesícula, no se ve vesícula, e infiltra el hígado. Acá tenemos las clásicas 3 presentaciones del carcinoma de vesícula biliar. Se puede presentar como patrón polipoide, clásica pregunta de examen, engrosamiento parietal, heterogéneo e irregular, y masa que reemplaza la vesícula e invade el hígado adyacente. Así son las 3 formas en que se presenta el carcinoma de vesícula biliar: como un pólipo, como engrosamiento de la pared de la vesícula biliar irregular, o como una masa que reemplaza toda la vesícula e invade el hígado. Acá tenemos una tomografía y tenemos una masa, ya no se ve vesícula, reemplazó a la vesícula e invadió el hígado. En la ecografía se ve lo mismo, una masa que invade el hígado, y como casi siempre tienen cálculos, y la ecografía es mejor que la tomografía, es más sencillo para ver los cálculos, se ven los cálculos dentro, atrapados ahí en la masa. Pasando a la patología de las vías biliares, vamos a repasar dilatación de la vía biliar, coledocolitiasis, litiasis intrahepática, colangiocarcinoma, engrosamiento de la pared de la vía biliar, enfermedad quística y síndrome de Mirici. Dentro de la dilatación de la vía biliar hay causas obstructivas y no obstructivas. Dentro de las obstructivas, la litiasis, la más frecuente, y las estenosis. Dentro de las estenosis, la neoplasia, que puede ser el colangiocarcinoma, el cáncer de vesícula, el cáncer de páncreas y la metástasis, poinflamatoria como la pancreatitis y la post-quimio-radioterapia, o infecciosa inflamatoria como la colangiopatía asociada al SIDA, parásitos biliares y la colangitis esclerosante primaria. Dentro de la dilatación biliar no obstructiva, tenemos la enfermedad de Carali, los quistes de colédoco, la colangitis crónica recurrente y la colangitis esclerosante primaria. Todo un lío, pero para resumirlo es litiasis versus todas las demás, por frecuencia, ¿no? La dilatación de la vía biliar en la ecografía nos permite distinguir ictericia obstructiva de no obstructiva, determina el nivel de la obstrucción en un 90% de los casos e identifica la causa de la obstrucción en un 80% de los casos. Como en la ecografía de la dilatación de la vía biliar intrahepática, más de 2 milímetros se considera dilatado. Los conductos biliares intrahepáticos tienen que ser menores a 2 milímetros, que equivale a más del 40% del diámetro de los vasos portales adyacentes, la pared irregular, ecogénica y tortuosa, puede haber refuerzo posterior, configuración central estella y Doppler negativo. O sea que no es, con el Doppler vemos que no sean vasos, ¿no? Que sea realmente la vía biliar. La dilatación de la vía biliar extrahepática, como dijimos, el colédoco tiene que medir menos de 7 milímetros, si mide más de 7 milímetros está dilatado, salvo en pacientes ancianos y colecistectomizados, que puede ser normal hasta 10 milímetros. En esos pacientes la dilatación tiene que ser mayor a 10 milímetros. Hay que ver la morfología del colédoco, si está dilatado en todos los segmentos o no.
Acá tenemos un colédoco dilatado. Acá tenemos el páncreas. Acá tenemos el páncreas, el Wirsum, la vena mesentérica, el colédoco, la porta, el confluente portomesentérico y el colédoco. Otro colédoco dilatado en el ilio hepático. Ponemos el Doppler, va a certificar que no es un vaso. Acá tenemos dilatación de la intra, el colédoco. Acá tenemos una causa, un tumor de páncreas, que obstruye el colédoco y obstruye el conducto de Wilson. Y la coledocolitiasis, la causa más frecuente, que tenemos un colédoco dilatado y una imagen ecogénica con sombra posterior, al igual que en la vesícula, ¿no? La coledocolitiasis puede ser primaria, formación en el colédoco, o secundaria, la migración de un cálculo de la vesícula, que es lo más frecuente. Colédoco dilatado, cálculo con sombra posterior, pero hay menos sensibilidad que la litiasis vesicular. Acá es mejor la resonancia. Colédoco dilatado, imagen ecogénica, sombra posterior. Esto que vemos aquí es el artefacto de centelleo. Un colédoco dilatado, un cálculo, le ponemos el Doppler y nos tira todo un artificio de color por detrás del cálculo, que no es que tenga flujo, sino que es un artificio de las imágenes ecogénicas con superficie rugosa, que nos da un artificio posterior al cálculo y nos permite, es otro signo de confianza para diagnosticar litiasis. También sirve para las litiasis urinarias, sobre todo las impactadas en la unión urétero-vesical. La litiasis biliar intrahepática es menos frecuente que la del colédoco, son habitualmente primarios, se forman ahí, son pigmentarios, factores predisponentes a la infección bacteriana y ectasia biliar, y son menos visibles que los extrahepáticos, con lo cual la resonancia es mejor. Acá tenemos un hígado, dilatación de la vía biliar intrahepática y dentro de los conductos biliares, imágenes ecogénicas con sombra. No hay que confundir litiasis de aerobilia. La aerobilia son imágenes lineales ecogénicas por aire dentro de la vía, que pueden tener una sombra débil, pero no son imágenes focales. Es un diagnóstico diferencial en la E. El colangiocarcinoma es el tumor primario de la vía biliar más frecuente, tiene una incidencia aumentada con la edad, un pico a los 80 años. Los factores de riesgo relacionados a éstasis e inflamación crónica, como infecciones y litiasis, son esporádicos o se asocian a colangitis esclerosante primaria. Hay una clasificación de los colangiocarcinomas según su localización topográfica o su morfología. Según su localización topográfica pueden ser intrahepáticos, el 10%, iliares, el 60%, o tumor de Klatskin, y extrahepáticos, el 30%. Y según su morfología pueden ser masas, pueden ser periductales infiltrantes, o sea que afectan la pared engrosándola, o intraductales, como que fuera un pólipo intraluminal. Estos tipos macroscópicos se pueden ubicar en cualquiera de estos tres lugares, o sea que hay varias combinaciones posibles. La dilatación de la vía biliar con interrupción brusca a nivel del tumor, el cual puede ser visible o no, es el signo ecográfico que tenemos que buscar. Después es mejor la resonancia y la tomografía para el resto. En este caso, una dilatación de la vía biliar a nivel del ilio, y acá en el ilio una imagen levemente ecogénica e irregular, que era un tumor de Klatskin. Dilatación de la vía biliar intrahepática en ambos lóbulos,
hasta la región del ilio, donde hay una lesión estrellada, isoecogénica, otro tumor de la vía biliar con dilatación próxima. El engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, al igual que el de la... Perdón, el engrosamiento de la pared de la vía biliar, al igual que el de la vesícula biliar, es un hallazgo inespecífico con múltiples causas, como ser colangitis esclerosante, litiasis coledociana, pancreatitis, colangitis ascendente, colangiopatía asociada al SIDA, colangiocarcinoma, colangitis pirógena recurrente, prótesis biliares, colaterales venosas intramurales, entre otras causas. O sea que sí hay que correlacionar clínicamente, ¿no? El engrosamiento puede ser por muchas causas. En este caso, una colangitis, litiasis coledociana y colangitis, un cálculo, colédoco dilatado y engrosamiento de la pared. Colangitis esclerosante primaria, colédoco dilatado y engrosamiento parietal. Dentro de la enfermedad quística o dilatación congénita de la vía biliar tenemos la clasificación de Todani, donde el tipo 1 es la dilatación fusiforme del colédoco, y es el más frecuente, 80%. El tipo 2 es un divertículo coledociano, solamente el 3%. El tipo 3 es el colédoco cele, a nivel de la ampolla, es el 5%. El tipo 4 es la dilatación multifocal de la vía biliar extrahepática, y el tipo 5 ya es la enfermedad Caroli, que es la dilatación de la vía biliar intrahepática. Es más frecuente en pediatría y en niñas, el 20% se diagnostica en la edad adulta, y el diagnóstico diferencial es con quistes hepáticos, renales, pseudoquistes pancreáticos, etc. Acá tenemos un quiste de colédoco tipo 1, acá está el páncreas, esta es la vena esplénica, y pegado al páncreas había una imagen voluminosa quística, que era un quiste de colédoco tipo 1. Y la enfermedad Caroli, como dijimos, es una enfermedad congénita que cursa con lesiones saculares de la vía biliar intrahepática, tiene una forma aislada o clásica, puede estar asociada a fibrosis hepática y enfermedad quística renal. El 80% se manifiesta antes de los 30 años, y las complicaciones son los cálculos, obstrucción, colangitis, abscesos y el colangiocarcinoma. Como dijimos, vamos a ver una dilatación sacular de la vía biliar intrahepática. Con el Doppler de color podemos ver vasos portales rodeados por la dilatación, lo que se llama el signo del punto central, que ahora lo vamos a ver, septos ecogénicos atravesando los conductos dilatados, y litiasis intraductal. Acá tenemos una estructura biliar dilatada con litiasis en un paciente con enfermedad Caroli ya conocida, pero bueno, un signo más específico es este caso, donde tenemos dilatación quística de la vía biliar, con el signo del punto central, que son las triadas portales, que al poner el Doppler vemos el punto, y los septos ecogénicos. El síndrome de Mirici es un síndrome clínico que se presenta con ictericia, dolor y fiebre debido a la obstrucción del conducto hepático común, secundario a litos impactados en el cuello de la vesícula cístico. Cístico y conducto hepático común discurren paralelos, lo que en esos pacientes que discurren paralelos son más propensos a síndrome de Mirici, o que tengan una inserción baja, y cursa con brotes sucesivos de colecistitis, y hay que confirmar por colangioresonancia. Y bueno, acá tenemos un cálculo a la altura del cístico o el bacinete con dilatación de la vía biliar, y acá la resonancia que lo confirma, cálculo a nivel del bacinete, dilatación de la vía biliar intrahepática, distensión vesicular y colédoco de calibre normal. Tenemos que ver dilatación de la vía biliar hasta el conducto hepático, como en este caso, cálculo impactado en el conducto cístico o bacinete, como en este caso, diámetro normal del conducto hepático común y colédoco por debajo del lito, tiene que estar normal, presencia de signos de colecistitis aguda o crónica siempre acompaña, y engrosamiento de la pared del cístico a nivel del cálculo.
En conclusión, la ecografía tiene bajo costo y disponibilidad sin radiación ionizante, es una herramienta fundamental en la evaluación de la vesícula biliar y su patología, de primera línea en la vesícula biliar, y es un método inicial valioso en la evaluación de las vías biliares. Luego, en la vía biliar se pasa a la resonancia. Bueno, esta fue la clase de vesícula y vías biliares. Si quieren, descansamos 5 minutos y hablamos un poquito de abdomen agudo. Y ya damos terminado por hoy. ¿Les parece hacer un descanso de 5 minutos o 10 minutos? Sí, perfecto. Bueno, hacemos un pequeño break de 10 minutos. ¿Qué hora es ahora? Allá son y 55, ¿no? Sí, sí. Bueno, a las 9:05 arrancamos con la segunda clase. ¿Les parece? Gracias. Aquí Sí. sería 8,5. 8,5. Para boliviano. Perfecto, doctor. Bueno, ¿estamos listos para continuar? No sé si ven la pantalla ahí. ¿Se ve la pantalla o no? Sí, sí, doctor, se observa. Bueno, arrancamos. A ver si pasa. Sí, sí pasa. Bien. Bueno, vamos a hablar del abdomen agudo y su evaluación a través de la ecografía. Se suele definir al abdomen agudo como un síndrome caracterizado por dolor abdominal, independientemente de su origen, de aparición relativamente brusca y que requiere tratamiento de urgencia. Y hay que recordar que un diagnóstico más temprano significa un mejor pronóstico. El rol de las imágenes es detectar la causa, evaluar la extensión, detectar las complicaciones y monitorear la evaluación. Dentro de los métodos de imágenes, la RX es útil en las obstrucciones intestinales, la ecografía es el primer estudio a pedir, nos da un panorama general, es de primera línea en todo lo que es ginecología y vesícula, como estuvimos viendo hoy, y puede aproximar un diagnóstico en otras múltiples causas. La tomografía, bueno, es el estudio de primera línea y estándar, y la resonancia se pide como un estudio de segunda línea para cuando no es suficiente en los otros tres, y nos permite hablar vía biliar, pediatría, en el embarazo, en pacientes que se recomiendan no irradiar o no se puede dar contraste, y en ginecología. Pero nosotros nos vamos a abocar a la ecografía. Dentro de las causas, va a variar esto según la edad. La causa inespecífica es la más frecuente. La causa más frecuente es la apendicitis aguda, seguida de la colecistitis aguda. Tercero, la obstrucción intestinal, la patología ginecológica, la pancreatitis aguda, el cólico renal. La úlcera perforada ya no es tan frecuente, con el advenimiento de las nuevas medicaciones. La diverticulitis es infrecuente en pacientes jóvenes, pero pasa a ocupar un primer lugar en pacientes ancianos, y también los tumores en menor medida. Se puede dividir la clasificación según el cuadrante que ocupa el dolor, si es difuso, si es el cuadrante superior derecho, el inferior izquierdo, la pelvis, o el cuadrante que fuere, o por causas biliares, hepáticas, esplénicas, pancreáticas, tubo digestivo, ginecológicas, urológicas y otras causas. Vamos a nosotros seguir el esquema de las
causas biliares, hepáticas, esplénicas, pancreáticas, tubos digestivos, ginecológicas, urológicas y otras. Vamos a hablar de las causas biliares, que va a coincidir con lo que hablamos hoy, esta primera parte, pero vale para repasar. Hacemos un repaso rápido de las causas biliares y ya de paso repasamos la primera clase y después seguimos con las otras. Dentro de las causas biliares, obviamente la más frecuente es la colecistitis, luego la coledocolitiasis, el mirici y la colangitis. Como ya hablamos hoy, el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar más de 3, la distensión 10×4, la litiasis coledociana, la litiasis intravesicular, son los signos de colecistitis aguda, y a eso le podemos sumar el Doppler positivo y el signo de Murphy ecográfico, también líquido perivesicular e inflamación de la grasa perivesicular. Acá tenemos, como hoy vimos también, el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, barro y lito. Lito, barro, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, engrosamiento, y podemos agregar el Doppler como factor de confianza para diagnosticar. La tomografía lo que nos va a agregar es que va a ver mejor el edema de la grasa circundante. Acá hay una vesícula de pared engrosada, como ya dijimos, no es tan buena para la litiasis, la tomografía, pero va a ver un poco mejor la rarefacción de la grasa perivesicular que la ecografía. Se puede complicar, como ya dijimos hoy, con colecistitis gangrenosa, que es la complicación más común por isquemia y necrosis mural. Puede haber por la propia necrosis ausencia de Murphy ecográfico, y vamos a ver las membranas intraluminales. El resto de los signos son los mismos: engrosamiento de la pared, edema, líquido perivesicular, y puede haber abscesos. Acá vemos en la tomografía una colecistitis gangrenosa, que hay una pared muy irregular, inclusive hay sectores que se pierden, y una colección perivesicular acá. Y en la resonancia en secuencia T2 se ve la colección y la pared engrosada con una vesícula irregular. Las colecistitis, dentro de las complicaciones, como dijimos, puede haber abscesos, colecistitis enfisematosa, que nos va a dar una línea ecogénica con sombra débil, que era mejor la tomografía para ver el aire, como dijimos hoy, o hemorragia. La hemorragia se va a ver como una imagen ecogénica densa dentro de la vesícula biliar, y si hacemos la tomo se va a ver hiperdensa. La litiasis coledociana, la sensibilidad de la eco es mucho menor que la litiasis vesicular, y ahí ya son mejores la TC y la colangioreso. La sensibilidad es del 3 al 55, y como dijimos hoy, vamos a ver una imagen ecogénica, como todo cálculo, con sombra posterior y dilatación del colédoco proximal a la litiasis. En la tomografía, el lito puede ser de partes blandas, con calcio periférico difuso, y en el caso de la resonancia, es más sensible, todos los cálculos se ven hipointensos, en secuencias T2, como se ven acá, todas estas piedras dentro del colédoco, y tiene una sensibilidad mayor al 90%, inclusive para litos menores a 2 milímetros. O sea que en la litiasis coledociana la sensibilidad de la eco baja mucho. Colédoco dilatado, cálculo ecogénico, sombra posterior y artefacto de centelleo con la misma imagen que les mostré hoy. La colangitis es más frecuente ascendente, secundario de litiasis coledociana, y vamos a ver dilatación, engrosamiento de la pared de la vía biliar, litiasis y abscesos. Acá dilatación del colédoco, de la vía biliar intrahepática, y la tomografía nos muestra además que había complicación con abscesos hepáticos. El síndrome de Mirici, como dijimos, es un cálculo en el bacinete o en el cístico que comprime el hepático común y produce una obstrucción. Acá tenemos el
caso, una litiasis, bacinete, comprime el hepático, dilatación de la vía biliar intrahepática, dilatación de la vesícula, el colédoco va a estar de calibre normal. Otro caso, un cálculo en el bacinete, dilatación de la vía biliar intrahepática, el cálculo en la resonancia secuencia T2, dilatación de la vía biliar intrahepática, y en la tomografía, dilatación de la intra y extrahepática hasta el hepático común, el cálculo y el colédoco de calibre normal. Eso lo pasé rápido porque ya lo habíamos visto. Pasemos a las causas hepáticas como abscesos, hemorragias, causas vasculares, hepatitis aguda, metástasis y otras causas. Dentro de los abscesos hepáticos pueden ser piógenos, amebianos o micóticos. Dentro de los piógenos suelen presentarse como colecciones multiloculares, lo que se conoce como signo del racimo, acá está la ecografía, múltiples colecciones en forma de racimo, multiloculada, acá está la tomografía del mismo paciente, una colección multiloculada es común de los abscesos piógenos. Los abscesos amebianos suelen ser uniloculares, una sola colección, como aquí. Y los abscesos micóticos o tuberculosos también suelen ser con múltiples pequeñas imágenes hipoecoicas de aspecto nodular, ocupando todo el parénquima, como se ven acá en la tomografía, múltiples imágenes hipodensas, que también puede estar en el vaso, ¿no? Esa es la diferencia de los tres tipos de abscesos. Otra causa, el síndrome de Budd-Chiari, se debe a una obstrucción del flujo venoso hepático de salida que puede ubicarse desde las pequeñas vénulas hepáticas hasta la entrada de la vena cava inferior en la aurícula derecha. Acá vemos que con el Doppler color, las venas suprahepáticas no tienen Doppler, no pintan, y hay material ecogénico en su interior. Acá vemos una ocupación de la vena cava inferior por material ecogénico. Se suele asociar a una exagerada hipertrofia del lóbulo caudado, hepatomegalia, ascitis, que vemos acá, y colaterales intrahepáticas. Otra causa de dolor puede ser la trombosis portal, como vemos acá en la tomografía, una corte coronal, un trombo ocupando toda la vena porta y mesentérica, y en la eco vemos material ecogénico dentro de la vena porta, ocupándola. Los infartos hepáticos, difíciles de ver en la ecografía, se suelen ver como estas líneas hiperecogénicas, periféricas. Como todos los infartos suelen ser triangulares de base periférica, vértice central, que se ven mejor en la tomografía con contraste. Obviamente vemos estas imágenes hipodensas, cuneiformes, triangulares, base hacia la cápsula, vértice hacia el ilio, y en la ecografía se ven estas imágenes triangulares ecogénicas. Son raros porque el hígado tiene doble circulación, más frecuente por trombosis portal aguda, se puede dar secundaria al trasplante hepático o luego de la cirugía biliar. La hepatitis aguda nos da hallazgos inespecíficos y nos va a dar un hígado en apariencia de cielo estrellado, como en este caso, por hiperecogenicidad de las triadas portales, ecogenicidad portal, y es otra causa de engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Hepatomegalia global con apariencia en cielo estrellado, como dijimos, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar sin hiperflujo Doppler, edema periportal, hiperecogenicidad de las paredes portales y adenopatías biliares por éstasis biliar. Fíjense en la tomografía el marcado engrosamiento de la pared de la vesícula en esta tomografía. Otra causa de abdomen agudo hepático es la hemorragia no traumática, que lo más frecuente es que se da por rotura de tumores, o el síndrome GEL en embarazadas, o la fractura espontánea. Acá hay un tumor, un hepatocarcinoma, que se rompió la cápsula, sangró, acá se ve una colección con áreas más densas que son de sangre.
Las metástasis múltiples pueden doler por distensión de la cápsula. Acá hay una ecografía con múltiples nódulos ecogénicos en ambos lóbulos, de mayor tamaño y de menor tamaño, que agrandan el hígado, distienden la cápsula y son causa de dolor. Acá en la tomografía se ve más claro, los nódulos hipodensos en ambos lóbulos, con signo del ojo de buey o en anillo, y la resonancia magnética con contraste también. Pasemos a las causas esplénicas, que no son muchas: infartos, absceso y rotura. El infarto esplénico asociado a trastornos hematológicos, embólicos o de la coagulación. La imagen va a ser igual a la de todos los infartos, imágenes triangulares, hipoecogénicas, de base periférica. En agudo se puede ver ecogénico, y la tomografía es un poco mejor, se ve, es más sensible, se ven tras la administración de contraste como áreas que no realzan, de morfología triangular o cuneiforme, de base periférica, al igual que en el infarto hepático. El absceso esplénico se va a ver una colección dentro del vaso, que, como es abscedada, puede ser obviamente heterogénea, con niveles o ecos en suspensión o niveles ecogénicos. Acá tenemos otra colección. Inclusive puede tener, como en este caso, aire, un nivel líquido-aire en la tomografía. Los microabscesos esplénicos, micóticos o tuberculosos en pacientes inmunosuprimidos, se ven igual que en el hígado, como múltiples pequeñas imágenes hipoecogénicas menores a los 10 milímetros, distribuidas aleatoriamente en todo el parénquima esplénico, como en esta ecografía, y acá en la tomografía con contraste se ve con más detalle el mismo paciente, ¿no? La rotura esplénica espontánea se suele asociar a citomegalovirus y mononucleosis, neoplasias hematológicas, como la leucemia, y tumores. Y lo que vamos a ver es la sangre ecogénica en agudo, después va a ir disminuyendo su densidad a medida que pasa el tiempo, intraesplénica o periesplénica. En este caso, en una tomografía se ve un tumor redondeado y sangre periesplénica y periepática. Un hemoperitoneo importante, secundario a la rotura de este tumor. Otra causa, acá está el vaso, sangre, y acá estaba la. Dentro de las causas pancreáticas, pancreatitis aguda y tumores. La ecografía no es de primera línea para la pancreatitis aguda, pero lo que sí nos permite es valorar la causa, si hay litiasis biliar, vesicular o dilatación de la vía biliar, que nos explique la causa. Vamos a ver un páncreas aumentado de tamaño, hipocogénico por edema, podemos ver colecciones peripancreáticas, acá está el páncreas, de mayor tamaño, edema de la grasa, y la TC es el método de elección. Suele pasar que se distiende el colon y el aire del colon nos tapa el páncreas, por eso la ecografía no es tan buena para el diagnóstico de pancreatitis. El cáncer de páncreas, cuando invade el plexo solar, como vemos en esta tomografía, suele presentarse con dolor, y acá tenemos una masa en el cuerpo del páncreas, que es esta masa que está acá, con invasión hacia el retroperitoneo, englobando los vasos esplánicos y comprometiendo el plexo solar, y causa dolor. Pasando a las causas intestinales, que son las más frecuentes, vamos a tener apendicitis, diverticulitis, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, colitis no isquémica, perforaciones, gastritis, hemorragia y otras. Obviamente que la más frecuente es la apendicitis. Recordar que siempre se dice que es un diagnóstico clínico, pero el índice de apendicectomías negativa es muy alto, con lo cual con los estudios de imágenes se puede mejorar la sensibilidad diagnóstica. No complicadas son entre el 87 y el 89, perforadas 13 al 20. La tomografía tiene una sensibilidad mayor al 95. La ecografía tiene
menor sensibilidad que la TC, pero puede tener una alta sensibilidad en manos entrenadas. Recordar que el apéndice cecal puede tener varias posiciones, con lo cual hay que ir a buscarlo. ¿Cuáles son los signos de apendicitis? Dilatación de la luz, engrosamiento parietal mayor a 6 milímetros, acá tenemos el apéndice. Hiperemia parietal, al igual que la colecistitis, usamos el mismo concepto para la apendicitis, si hay hiperemia de la pared. Inflamación de la grasa vecina, que se va a ver como aumento de la ecogenicidad de la grasa perivesicular. Ganglios regionales, el apendicolito, lo podemos ver. El ápex, por lo general en las apendicitis, no compresible y fijo. Eso es una ventaja de la eco con respecto a la tomografía. Podemos hacerla en una apendicitis, hacemos la ecografía, esperamos 10 minutos y volvemos a hacer y vamos a ver que el apéndice inflamado está en el mismo lugar, no se comprime y está fijo. Engrosamiento de la pared del ciego por contigüidad y líquido. Se dice que el diámetro del apéndice menor a 6 es normal, entre 6 y 8 es borderline y más de 8 es apéndice. Siempre hay una discusión de si usar el Convex, el partes blandas. Se dice que el partes blandas es mejor porque se ve con más detalle, pero en realidad hay que usar todo y lo complementar. Inclusive, a veces en la ecografía transvaginal, cuando el apéndice cae a la pelvis, también se puede ver apendicitis. Habitualmente con el de partes blandas lo vamos a ver en más detalle. Acá tenemos un apéndice engrosado, mayor a 8 milímetros, fijo con engrosamiento del ciego, y el mismo apéndice con el traductor 3,5. El traductor 3,5 va a ser más panorámico y el de partes blandas nos va a dar mayor definición de imágenes, pero se complementan. El apendicolito, acá lo vemos en la TC, pero en la eco vamos a ver que también se puede ver, y se ve en la placa. Y acá ven que en la ecografía, también como cualquier litiasis, como que igual a una litiasis vesicular o coledociana, se ve como una imagen ecogénica con sombra posterior. Acá está el apéndice, rosado, termina en fondo de saco ciego, mayor a 8 metros. Como dijimos, bueno, el diámetro máximo, el problema es cuando es border, entre 6 y 8, que ahí nos baja la sensibilidad. Ahí nos podemos ayudar con criterios adicionales, como el Doppler color y el edema de la grasa adyacente. Cuando es mayor a 8 no hay problema, pero entre 6 y 8 está border. Entonces ahí nos ayudamos con el Doppler, al igual que en la colecistitis, y el edema de la grasa adyacente. Bueno, el Doppler color, en la inflamación, en la apendicitis, dice que hay dos patrones. Tipo 1, que es cuando el Doppler pinta punteado y disperso, o patrón tipo 2, cuando es en anillo y curvilíneo. Cuando tenemos este patrón tipo 2, la sensibilidad es del 94, de la especificidad del 94,9 para apendicitis. En un apéndice borderline. O sea que ayuda mucho. Lo mismo pasa con el espectral. En el apéndice normal la velocidad es menor a 10 y el índice de resistencia es 0,5. En la apendicitis la velocidad es mayor a 10 y el índice de resistencia mayor a 0,5. Y nos da una especificidad del 95% en apéndices borderline. Otro signo útil en apéndices borderline entre 6 y 8 es el edema de la grasa adyacente, la hiperecogenicidad aumentada de la grasa adyacente, que puede estar de un solo lado o rodeando todo el apéndice. Cuando está de un solo lado es el patrón tipo 1, y cuando rodea todo el apéndice es el patrón tipo 2, que ya tiene una especificidad y valor predictivo del 100%. Acá tenemos un apéndice 7 milímetros, un apendicolito, ecogenicidad rodeando todo el apéndice y hasta un absceso. Pasamos a la diverticulitis aguda, que a veces
el método inicial es la eco, y lo que vamos a ver es la pared del colon, habitualmente el colon sigmoide engrosada, y podemos ver el divertículo ecogénico como una oreja brillante con sombra acústica. La grasa ecogénica matizada rodeando el colon, la pared de 4 dijimos, y podemos ver las complicaciones como los abscesos peridiverticulares. Acá tenemos el colon izquierdo, divertículo, grasa sucia. Colon izquierdo, pared engrosada, el divertículo, grasa sucia. Pasamos ahora a la obstrucción del intestino delgado, que la ecografía no es el mejor método. Cuando hay una obstrucción del intestino delgado, hay 6 preguntas que responder. ¿Está obstruido el intestino delgado? La primera, ¿cuál es el grado de gravedad? ¿Dónde está el punto de transición? ¿Cuál es la causa de la obstrucción? ¿Hay alguna complicación asociada? ¿Y cuándo debe ser tratado el paciente? Todas esas preguntas las responde la tomografía. La ecografía puede responder algunas. Por ejemplo, si hay una obstrucción, y en algunos casos puede determinar la causa, como en el iliobiliar. Sacando la RX y la tomografía, vamos al rol de la ecografía en la obstrucción, y se dice que una dilatación de 3 centímetros en un segmento de 10 centímetros con peristaltismo aumentado es diagnóstico de obstrucción intestinal por ecografía. Entonces, un asa de 10 centímetros por 3 centímetros con peristalsis aumentada es la regla del 3×10 y nos hace diagnóstico de obstrucción intestinal. Y como dijimos, en ocasiones podemos identificar la causa como una hernia externa o un iliobiliar. Otro caso, un asa, regla del 3×10, un asa de 10 centímetros de largo por 3 de ancho con peristaltismo aumentado, es diagnóstico de obstrucción. La obstrucción del colon ya es más difícil para la ecografía porque por lo general el colon se llena de aire y eso nos tira mucho artificio y no podemos ver ni diagnosticar la obstrucción colónica, salvo que se llene de líquido, ¿no? La isquemia mesentérica, que como saben puede ser arterial embólica, arterial trombótica, veno-oclusiva o no oclusiva, es de difícil diagnóstico por la ecografía, es mejor la tomografía, pero sí podemos ver los trombos en los vasos arteriales. Y hay hallazgos inespecíficos como engrosamiento de la pared del intestino delgado, líquido libre, etc. En el caso de la ecografía vamos a ir a buscar obstrucciones totales o parciales de los vasos. En este caso la arteria mesentérica superior con el Doppler color, podemos ver una estenosis en el ostium que nos daba un aumento de la velocidad y nos había provocado una isquemia mesentérica donde veíamos distensión de asa, engrosamiento parietal, rarefacción de la grasa del mesenterio y líquido. El rol de la ecografía, bueno, fue el Doppler mesentérico. La colitis isquémica, por lo general se da en territorios. El territorio de la arteria mesentérica superior nos va a afectar el colon derecho desde el ciego hasta el ángulo esplénico. El territorio de la arteria mesentérica inferior va a afectar desde el ángulo esplénico al recto. Y vamos a tener la isquemia de los territorios cuenca, que es la flexura esplénica, y la unión recto-sigmoidea, que son el punto de Griffith y Suder. Lo que vamos a ver es un engrosamiento inespecífico de la pared del colon. Pero cuando siga estos 2 territorios, ya sea el de la arteria mesentérica o el de la arteria mesentérica superior o inferior, ese engrosamiento que es inespecífico nos va a hacer sospechar de que es una colitis isquémica. La colitis no isquémica también nos va a dar un engrosamiento inespecífico de la pared del colon, y si son derechas podemos pensar en salmonella, yersinia, mebiasis. Si son izquierdas, en patógenos sexuales como herpes, gonorrea, sífilis y shigella. En la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En la tiflitis cuando afecta al ciego, o la pancolitis cuando es la colitis pseudomembranosa y citomegalo. Pero lo que vamos a ver es
simplemente un engrosamiento concéntrico difuso de la pared del colon mayor de 3 a 4 milímetros. Pasemos a las causas ginecológicas, que pueden ser la enfermedad inflamatoria, la EPI, el quiste hemorrágico, el embarazo ectópico, la endometriosis, torsiones, trombosis venosa, miomas, ruptura de quiste dermoide. Dentro de la enfermedad inflamatoria pélvica vamos a tener hallazgos tempranos y tardíos. Los hallazgos tempranos es el edema pelviano, el fat stranding, que se ve mejor en la tomografía, líquido libre, simple o complejo, que se va a ver mejor en la ecografía, el engrosamiento del ligamento ureterosacro, que se va a ver mejor en la tomografía, salpingitis, oforitis, endometritis, cervicitis, son hallazgos tempranos. Y tardíos, el piosalpin, la piometra, el absceso tubovárico, el absceso pelviano, la peritonitis y el síndrome de Hay-Curtis, que se da por realce capsular hepático en la tomografía. Bueno, como hallazgos tempranos, la salpingitis, vamos a tener líquido y en la trompa y en el endometrio, que se puede ver en la ecografía, líquido, heterogéneo, endometritis, trompa. Oforitis, un ovario aumentado de tamaño con folículos periféricos y flujo Doppler aumentado. El hidrosalpin, líquido a nivel de la trompa. Acá tenemos un eritrosalpingo y la ecografía. Y hallazgos tardíos ya es más fácil. Vamos a ver el piosalpin, una trompa muy dilatada, con pus, con material denso particulado en su interior. O hematosalpin, que es indistinguible del piosalpin, porque se va a ver una trompa dilatada con material ecogénico y ecos en suspensión. La piometra, vamos a ver pus en la cavidad endometrial, que se va a ver como material líquido heterogéneo con áreas densas, en la tomografía a nivel hidroaéreo, o el absceso tubo ovárico, que ya se junta la trompa con el ovario y forma una gran formación líquida multiseptada. El quiste hemorrágico versus el endometrioma, muchas veces son indistinguibles, pero el quiste hemorrágico nos da un cuadro más agudo que el endometrioma, que es más crónico, se asocia a mayor cantidad de líquido que el endometrioma, no se relaciona con las reglas como el endometrioma, resuelve o cambia con los ciclos menstruales, en cambio el endometrioma persiste, el quiste hemorrágico suele ser único y los endometriomas múltiples. Los quistes hemorrágicos tienen patrones distintos de presentación, puede haber un patrón reticulado fino, patrón con nivel, o patrón de coágulo retraído, que se ve como un triángulo. El endometrioma se ve como el famoso quiste de chocolate, como un quiste denso uniforme. Seguimos con la ruptura del embarazo ectópico. El cuadro clínico puede ser totalmente asintomático, sintomático sin rotura, y el accidente hemorrágico agudo, que es el que llega en el caso del abdomen agudo, ¿no? La ecografía del embarazo ectópico roto, lo que vamos a ver es la ausencia de embarazo intrauterino, una masa anexial parauterina y líquido libre particulado en cavidad. Acá tenemos el líquido hemático, porque es muy denso. La rotura del embarazo ectópico puede ser indistinguible del quiste hemorrágico roto, ¿no? Todos se dan masa anexial, líquido libre. Lo que lo va a distinguir es el laboratorio, ¿no? La gonadotrofina. Masa anexial, líquido libre, masa anexial, líquido libre. Acá se ve líquido hemático, quiste y líquido en la tomografía. Hay que hacer una gonadotrofina coriónica humana. La torsión ovárica hay dos grupos, las prepúberas adolescentes, por flexibilidad ligamentaria, son el 30% es idiopática, y el grupo de las masas anexiales, que es el 70%, es cuando hay un tumor o un quiste anexial que se torsiona.
Lo que vamos a ver en el grupo 1 de las adolescentes sin masa anexial, un ovario aumentado de tamaño con folículos periféricos, y hay que tener en cuenta que solo en un estadio tardío se compromete el flujo arterial, con lo cual que haya Doppler no quiere decir que no sea una torsión. Y el otro grupo de las torsiones es cuando hay un tumor o un quiste, en este caso un teratoma, que acá se ve una tomografía con áreas grasas. Por lo general no se torsiona y vemos el tumor, pero no vemos categóricamente la torsión, ¿no? Tenemos que sospechar. Dentro de las causas urológicas, urolitiasis, hemorragia, infecciones y causas vasculares. Las urolitiasis, como todos los litos, se ven ecogénicos con sombra posterior. Causa acá hay otro. Pueden causar, obviamente, cuando obstruyen, dilatación de la vía urinaria. Pueden tener artificio de centelleo, como vimos en la litiasis coledociana. Y la tomografía tiene, obviamente, más sensibilidad para las litiasis, sobre todo ureterales, que en la ecografía no las vamos a ver. El absceso renal se va a ver una colección heterogénea hipocoica con áreas densas dentro del parénquima renal. En este caso, la hemorragia renal espontánea o síndrome de Gurlitt se da secundaria a rotura de tumores renales, como el carcinoma de células renales y el angiomielipoma, o causas no neoplásicas como quistes, vasculitis, coagulopatías y cálculos. Y lo que vamos a ver es el riñón y una colección hemática perirenal o intrarrenal. En este caso hay un angiomielipoma roto, porque hay grasa, o un carcinoma de células renales que se rompió, o un quiste que sangró. La cistitis enfisematosa, al igual que la colecistitis enfisematosa, nos va a dar aire en la pared de la vejiga, con sombra débil posterior, y al igual que en la vesícula, como vimos hoy, es mejor la tomografía, ¿no? Que nos permite ver el aire en la pared de la vejiga, ¿no? Y también el aire en la radiografía. Causas más raras, el quiste duraco complicado, que es una imagen quística en el techo de la vejiga, heterogéneo, que causa dolor, como causas raras. Y para ya ir terminando, vamos a ver algunas otras causas, como causas adrenales, apendajitis epiploica, infarto mental, paniculitis mesentérica, adenitis mesentérica, hematoma de recto y psoas y ruptura de aneurisma. Un hematoma de la glándula suprarrenal derecha, acá está el hígado, y acá tenemos una formación con áreas líquidas, y un hematoma que se veía mejor obviamente en la reso y en la tomografía. Los procesos inflamatorios del tejido adiposo intraabdominal clásicamente son la apendajitis epiploica, el infarto mental y la paniculitis mesentérica. Se van a ver con masas ovoideas no compresibles, hiperecogénicas porque tienen grasa, coincidentes con el punto del dolor. En el caso de la apendajitis, están adheridos a la pared del colon, son más pequeños, ovoideos, y se van a ver como lesiones ovoideas ecogénicas. En la ecografía, se ve acá, la apendajitis. El infarto mental ya tiene mayor tamaño, se da secundario a una cirugía, no está adherido a la pared del colon, también es ovoideo como la apendajitis, pero de mayor tamaño. Y la paniculitis mesentérica ya es de mayor tamaño, tiene una pseudocápsula y se da en el mesenterio centroabdominal. La adenitis mesentérica, que muchas veces los niños vienen con sospecha de apendicitis y en realidad son adenitis mesentérica. Vamos a ver ganglios aumentados de tamaño en la fosa ilíaca derecha, como vemos en esta ecografía y en esta tomografía, y acá vemos que el apéndice estaba normal, lleno de aire. Otra causa más rara, un hemactoma del recto anterior, que por debajo de la línea alba se mete dentro de la pelvis, y lo que vamos a ver es una colección hemática detectada con ecos en suspensión.
un hematoma del psoas, acá vemos una tomografía con un nivel líquido, sangre, y lo mismo en la ecografía, ¿no? Psoas aumentado de tamaño y heterogéneo. El riñón desplazado hacia adelante. La ruptura de un aneurisma de aorta. Vamos a ver dilatación de la aorta abdominal. No se identifica la pared en su sector posterior. Puede haber extravasación del Doppler, como acá, o del contraste en la tomografía, y un hematoma retroperitoneal que acompaña la rotura, como en este caso. En conclusión, la ecografía es el primer estudio a realizar, es una evaluación general de alta disponibilidad, operador dependiente, como ya dijimos, es de primera línea en vesícula y causa ginecológica, permite descartar otras etiologías y tiene una alta sensibilidad en operadores entrenados en otras causas como la apendicitis, diverticulitis, adenitis, apendicitis o otras. Y bueno, un recuerdo de la pandemia, de lo que era la ciudad de Buenos Aires, los primeros días de la pandemia, y luego salió el sol. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se durmieron? Ya sé que es mucha información para tan poco tiempo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, cuando tenemos casos de una trombosis mesentérica, ¿qué signos ecográficos son relevantes o qué tendríamos que buscar? Bueno, siempre hay que buscar, la trombosis puede ser total o parcial. Si es total, no vas a tener flujo Doppler, color, ni espectral, y vas a ver el material que ocupa la luz del vaso. Material, por lo general, puede ser ecogénico o hipocogénico según el tiempo del trombo. Eso sí es total. O sea, no hay flujo, no hay espectro, y vas a ver el material ocupando la luz del vaso. Y si es una estenosis parcial, lo que te va a dar es un aumento de velocidad en el sitio de la estenosis. Por lo general no tiene que ser mayor a 200 centímetros segundo. Y cuando le hagas el Doppler vas a ver una velocidad mayor a 200 centímetros segundos y, ¿cómo es? Mosaico de color, artificio y soplo. Vas a escuchar un soplo en el sitio de la estenosis. A eso le sumás los otros hallazgos secundarios como el líquido, la distensión intestinal, el engrosamiento de la pared intestinal. No sé Gracias, si doctor. hacen todos ecografía o algunos sí y otros no. Ahí vamos, doctor, ahí vamos. ¿Qué les cuesta más? El Doppler, doctor. El Doppler. Ah, bueno. Pero bueno, van a tener el curso de Doppler. Sí, el Doppler, el de trombosis venosa es fácil. No necesitas ni el color. Con ver que no comprime la vena y no hay flujo, uno lo diagnostica. Tiene que saber entrenarse anatómicamente, no hay problema. Y después los dopes arteriales, vaso de cuello, miembro inferior o abdominal, ya sea porta, mesentérica, lo que uno busca son aumentos de velocidades. Como decía un profesor argentino muy famoso, uno de los primeros que hizo Doppler en Argentina, dice que todo dopplerista, todo médico que hace Doppler es un buscador de altas velocidades. En las estenosis uno lo que busca, si aumenta la velocidad, sabe que hay una estenosis. Eso aplica para cualquier Doppler en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Como en el caso de la isquemia que mencionaba. Ya deben tener ganas de ir a comer, ¿no?
No, no, doctor, estamos bien. Está muy interesante la clase, solo que, como usted dijo, es mucha información y, bueno, por lo menos para mí es la primera vez que tomo este curso, bueno, mejor dicho, esta maestría. Estoy empezando a interiorizarme más y más y tengo que leer muchas cosas, así que es bastante Bueno, información, pero muy interesante. de lo que vimos acá, cuando empiezas a hacer eco, abdomen agudo, colecistitis la tienen que diagnosticar por eco, porque es primera línea, ¿no? Recuerden que las paredes engrosadas no significa siempre colecistitis. Una insuficiencia cardíaca puede tener paredes engrosadas. Tiene que haber sospecha clínica del dolor, litiasis, y se pueden apoyar en el Doppler y en el Murphy ecográfico. Pero el diagnóstico lo tienen que hacer por eco. Después apendicitis, si bien la tomografía es un poco más sensible, no en todos los lugares hay tomografía. Entonces, bueno, hay que entrenarse en encontrar el apéndice. Una vez que lo encontrás, es fácil. Se van a dar esos signos que vimos hoy. Engrosamiento de más de 8 milímetros. Pueden ver la grasa ecogénica, pueden ver el apendicolito. Van a ver que está fijo el apéndice. Pasan 10 minutos, 20 minutos, está en el mismo lugar. Entrenándose un poco, pueden diagnosticar las apendicitis tranquilamente. Cuando no ven el apéndice, bueno, es un dato a favor de que no es una apendicitis. Y después la causa ginecológica también, quiste hemorrágico, endometrioma, torsión, es patrimonio de la eco, en primer lugar, ¿no? Hay que entrenarse para... Y después podés ver engrosamientos, las colitis las podés ver, las diverticulitis las podés ver, las apendagitis las podés ver, cualquier absceso. Es cuestión de hacer y hacer. Leer y hacer. La ecografía es mucho hacer. Sí, doctor, muchas gracias. Perdón. Una pregunta. Cuando se menciona plastrón apendicular ecográficamente, ¿cómo se tendría que visualizar un plastrón, doc? El plastrón apendicular es una respuesta del cuerpo que contiene la infección, es una apendicitis que ya evolucionó. Y se pueden ver como, a veces es difícil porque es fácil verlo, pero se pueden confundir con tumores, porque se ven como masas. El proceso queda bloqueado y vas a ver como una masa más grande que un apéndice, o no vas a ver el apéndice, vas a ver como una imagen nodular que bloquea la infección, ¿no? Ahí es mejor por ahí la tomografía para diferenciar tumor de plastrón. Pero bueno, si viene con sospecha de apendicitis, lo vas a ver fácilmente, ¿no? Porque es más grande que el apéndice, el plastrón. La otra forma que se bloquea es con el absceso apendicular, que ahí ya es más fácil porque es una colección en la fosa ilíaca derecha. Inclusive se pueden entrenar en intervencionismo y hasta drenarlos, ¿no? Con catéteres. Gracias, doctor, por la aclaración. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Quedaron mareados? Mañana van a hablar de Doppler, creo, el doctor Oyarzún, así que a los que les interesa el Doppler, va a estar interesante. Voy a tomar un mate. Una última pregunta. Cuando se menciona adenitis mesentérica, los ganglios, ¿a partir de cuánto tendríamos que considerarlos para decir que es una adenitis mesentérica, doctor? Y 5 milímetros, mayores a 5 milímetros. Por lo general son niños que cursaron con algún cuadro respiratorio, vienen con dolor en fosa ilíaca derecha, y cuando hacemos la eco buscando el apéndice, está lleno de ganglios, así como los vimos ahí. Y
el apéndice normal muchas veces no se ve, se ven solo los ganglios y no vemos el apéndice. En chicos, ¿no? En adultos, las apendicitis pueden acompañarse de ganglios. Entonces hay que tener cuidado que si ves el apéndice engrosado y ves ganglios, es apendicitis. En cambio, si ves ganglio y no ves el apéndice, es adenitis. Por eso hay que tener cuidado, porque la apendicitis, si lleva un tiempito, puede tener ganglios también. Pero cuando el apéndice está normal, muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo vemos. Pero bueno, 5 milímetros sería la respuesta. Y la forma. Tiene una forma redondeada, pierden el centro ecogénico. Son hipocóricos, redondeados, mayores a 5 milímetros. Gracias, doctor, por la aclaración. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Y será hasta mañana que seguimos con el curso. O no sé si tienen alguna pregunta más, no tengo problema, acá estoy. Creo que en el chat hay preguntas, doctor. A ver, a ver. ¿Qué opina de los médicos generalistas que hacen ecografía? Vinieron muy buenos a dictar cursos. Y bueno, a todos los que somos imaginólogos, como a cualquier especialidad, muchos no nos gustan los generalistas que hacen ecografía, pero es una realidad que, o por lo menos en Argentina pasa que hay generalistas, ginecólogos, cirujanos que hacen ecografía, porque ya la ecografía es un método ampliamente expandido, ¿no? Y bueno, lo que tendría que decir es que mientras se entrenen y lo hagan bien, no hay problema, ¿no? Pero bueno, a veces pasa que el ginecólogo sabe la parte ginecológica y no sale de ahí. Al revés, el cirujano. No tienen la formación completa. Pero bueno, es una realidad que están. Doctor, una consulta sobre la ecografía de vesícula. Cuando se ve una vesícula pequeña con escaso contenido líquido y el paciente está en ayunas, ¿sería una atrofia? Si el paciente tiene un adecuado ayuno de 8 horas y la vesícula es pequeña, puede ser una atrofia o puede ser una colecistitis crónica. Una vesícula escleroatrófica, crónicamente enferma, que se va achicando. Si el ayuno es adecuado, ¿no? ¿Se puede hacer medición del líquido libre? Sí, se puede estimar el líquido libre. Bueno, si es ascitis o otra causa. Por lo general hay que ver si están los 4 cuadrantes, hay que describirlos, si están los 4 cuadrantes, si está en la pelvis, si está en el Morrison. ¿Alguna pregunta más? ¿De extra o otra clase? ¿Ustedes allá no toman mate como los argentinos o sí? Bueno, vamos entonces cerrando. Recuerden que las clases se las mandamos, se las hacemos llegar a esta clase y a todas las que demos. Así pueden estudiar.
Y bueno, Doctor Germán, muy agradecido nuevamente a nombre de la Universidad Siglo XX, la unidad de posgrado de Farmaconomía Potosí, por la clase impartida, muy satisfactoria para todos los participantes. Ya nos vamos a estar viendo por seguro más adelante. Nuevamente. bueno, perfecto. Un saludo y buenas noches. Y entonces, muy buenas noches con todos. Con su permiso, voy a finalizar. Saludos hasta la Argentina. Buenas noches. Saludos, chao, chao.